Bienvenidos a esta presentación de la materia de principios del dibujo y en esta ocasión vamos a revisar la sexta parte de este mini curso que es acerca de la historia del dibujo. Recuerden que más que ver solamente ejemplos de dibujo, hemos estado revisando elementos que tienen que ver con las soluciones formales que se han realizado a través de la historia de una forma muy básica. No nos da tiempo de hacer una revisión exhaustiva, pero pues vamos avanzando poco a poco en lo que vamos encontrando. Y en esta ocasión vamos a ver el barroco. En la sesión anterior terminamos de ver el Renacimiento eh, con algunos primeros intentos de generar una especie de conocimiento enciclopédico de la humanidad, ¿no? Mediante imágenes, lo cual pues resultaba imposible en sus tiempos. Eh, es decir, que pues nos quedamos, digamos, con ya la idea de que el dibujo como tal podía ser entendido como una forma de guardar el conocimiento, ¿no? Pero también es posible entenderlo todavía como una manera de proyectar ideas. En este caso, existe después del Renacimiento una etapa en la cual el arte, las formas en Occidente se van a volcar a tratar de repetir modelos realizados, modelos ya específicos. Y esta etapa se conoce como manierismo, lo cual evidentemente va a ser también representado en el dibujo. ¿Qué significa esto? Pues significa que todas las imágenes y formas que vamos a ver en esta etapa que es después del siglo XVI, por ahí siglo XVII, tratan de repetir y de llegar a tener estos mismos valores formales que se tienen en el Renacimiento, ¿no? Las líneas curvas, el ejercicio de la anatomía, los estudios de las luces y las sombras. Y se van a llevar a un modelo que podríamos decir es un modelo casi de detalle exagerado, lo cual pues nos llevará a lo que va a ser después la evolución hacia el barroco. El barroco como tal no solamente trata de una visión o una revisión de las formas en el sentido de crear líneas que sean onduladas, de crear movimientos que sean muy exagerados y expresivos, sino que recuerden, cada solución formal significa circunstancias diferentes, ¿no? Circunstancias diferentes en la sociedad van a generar soluciones formales distintas, por lo tanto, este cambio no se puede entender sin que entendamos el cambio tan radical que hubo en el siglo XVII. XVI todavía empezó con la reforma, 17 con la contrarreforma. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber un cisma en Occidente y en este caso va a ser evidente con Europa del Norte, lo que es sobre todo la región de Flandes, la región de lo que actualmente es Bélgica, Holanda, con la parte mediterránea, con lo que actualmente es Venecia, bueno, perdón, actualmente es Italia, que en aquel entonces era Venecia, eran las zonas de Roma, etcétera, ¿no? Lo que va a ocurrir es esta revisión acerca del sentido de la existencia humana, ¿no? Por un lado, la idea de la reforma nos dice que este mundo, el mundo material, debe de ser un mundo que resulta despreciable, dado que lo importante es el mundo espiritual, mientras que la contrarreforma, es decir, desde Roma, desde el papado, se va a generar una contrapropuesta, ¿no? La idea de que, claro que sí, este mundo no es un mundo que se sobreponga al mundo espiritual. Sin embargo, hay que entender que Cristo ha resucitado para salvarnos. Por lo tanto, en este mundo, más que venir a sufrir, pues digamos, las vicisitudes de la vida, de lo que se trata es de venir a gozar la gracia de Cristo y de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que hay un cambio radical. Incluso en los temas más drásticos como aquí, la matanza de los inocentes, lo que vemos es una exageración, es una especie de gran ánimo, de gran fuerza, de gran violencia, mientras que del lado izquierdo las tres gracias que tendría que ser una imagen pues tranquila, serena, pues vean cómo se llena de voluptuosidad, es decir, de alegría, como una fiesta. El barroco se convierte entonces en esta exageración de las formas que se va a representar con una exageración de líneas curvas, un gran detalle a los... a los análisis formales y eso nos va a permitir que tengamos ejemplos como en este caso en los dibujos que sirven de bocetos para pinturas de Rubens, pues estos ejemplos, ¿no? Que son ejemplos en los cuales con unos trazos
muchísimo más orgánicos, más redondeados, más exactos, con gran detalle vamos a poder ver las descripciones de los elementos que se nos están presentando. Conforme va avanzando el periodo barroco, vamos a ver que esto empieza a hacerse cada vez más específico, más detallado, más puesto en trazos más pequeños, más exactos y más finos, como por ejemplo Carlo Maratti, uno de los... no es que haya sido realmente uno de los grandes representantes del arte, sin embargo, es de los que se tienen actualmente un gran archivo de dibujos porque sus bocetos que él utilizaba los guardaba, a diferencia de muchos otros artistas que utilizaban el dibujo solamente como una herramienta y una vez que terminaban, no sé, una proyección de un cuadro, de un mural o de alguna propuesta pictórica, desechaban los dibujos y algunos como Carlo Maratti los guardaba y por eso tenemos como este gran acervo de él. Eh, El avance del barroco aquí, y aquí nos estamos llevando un montón de siglos, bueno, por lo menos 2 o 3 siglos por delante, desde el siglo XIV, XV y XVI, hablar del Renacimiento al Neoclásico, pero eh, para hacerlo de manera rápida, vamos a ver que con el avance del barroco va a haber eh, también una nueva manera de representar las cosas con algo que podríamos llamar miedo al vacío, que es un término que se ha utilizado pues de forma genérica para hablar del barroco y se trata de que en el barroco lo que se hace es como tratar de mostrar una gran opulencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Goya, ¿no? La familia de Carlos IV, lo que vemos son que si bien se supone que es una escenas sobria, donde el rey está vestido en su traje sobrio, pues vean cómo cada detallito está adornado, ¿no? Y el traje, pues, aunque parezca sobrio, vean todas las medallas que tiene, la reina, cómo tiene su faja de oro, tiene su vestido con bordado de oro, ¿no? Los infantes, con un montón de estas... de estos detallitos en las ropas, ¿no? No es para nada algo que podamos decir una imagen sobria, ¿no? Del otro lado, del lado derecho, vemos una obra de Jean-Antoine Watteau que eh, igual es una representación con grandes elementos, ¿no? En donde cada punto del cuadro tiene algo por ahí, tiene algún detalle, algo que hace que se entretenga nuestra visión en las imágenes. Y algo curioso también es que aquí en el barroco no solamente eh, vamos a tener como esta idea de miedo al vacío en cuanto a las formas, sino también en cuanto a lo que podríamos llamar, pues, la vida espiritual, ¿no? Es decir, aquí vemos del lado derecho que Goya pues va a hacer una serie de grabados muy importantes que se llama Los Caprichos, en la cual está basada fundamentalmente en el dibujo y gracias a que hay varios avances en las técnicas de impresión que se iban desarrollando desde, digamos, la esta como reposicionamiento de la imprenta que hace Gutenberg desde el Renacimiento, ¿no? Con el paso de los siglos se van mejorando las técnicas de impresión y se puede lograr en el siglo XVIII ya algunos elementos gráficos y visuales con técnicas mucho más rápidas que las que se hacían antes y eso permite que el grabado se empiece a expandir como pues aquí y bueno y por eso es que Goya también se anima o tiene la posibilidad de hacer una gran cantidad de dibujos grabados para poderlos reproducir. El sueño de la razón produce monstruos, nos habla precisamente de ese miedo al vacío, ¿no? Cuando esta digamos, sobriedad que se buscaba desde el Renacimiento empieza a desvanecerse, el vacío de esta sobriedad, de este racionamiento, de, raciocinio, perdón, de este humanismo empieza a crear formas monstruosas. Y en el siglo XVIII estamos hablando, recuerden, de las guerras napoleónicas, que para su tiempo fueron una catástrofe que azotó Europa, que trajo hambre, que trajo muerte, que trajo violencia, que trajo un montón de desgracias para Europa y
Por eso es por lo que se habla también de este vacío. Ahora, después de Napoleón, después de esta ruptura que se da con las guerras napoleónicas, con lo que es como este despertar abrupto de Europa ante lo que eran los grandes imperios, ¿no? Digamos que la idea de, recuerden que el Sacro Imperio Germánico todavía existía en este tiempo, aunque muy pequeñito, pero se tenía esta idea idealizada, valga la redundancia, del Imperio Romano, y cuando el Imperio Francés logra retomar la posición se dan cuenta de pues la terrible desgracia que era el sueño imperialista europeo. Entonces empiezan a haber muchos cambios que van a terminar en el siglo XIX en pues lo que serían algunas revoluciones ya, bueno, desde el siglo XVIII la Revolución Francesa, las revoluciones independentistas del siglo XIX, pero aparte de eso, también eso genera más bien un cambio de nuevo en las formas. Dejamos de pasar de esta voluptuosidad de la contrarreforma a de nuevo una gran sobriedad. Es decir, se dan cuenta que esta exageración eh, por llamarlo de alguna manera o de alguna forma, esta exageración en las pasiones humanas, pues lleva a Europa a sumirse a una guerra y entonces lo que hacen es tratar de volver a la idea de la razón. Y volvemos a imágenes que van a ser sobrias, que van a ser tranquilas. Vean, ¿no? El rapto de las Sabinas, que a pesar de que es como una escena que debería de ser trágica, violenta y, y terriblemente eh, no sé, descarnada, en realidad termina siendo una composición clásica, una composición con algunos elementos dinámicos, pero muy recta, muy rígida, muy formalista. eh, lo cual nos indica pues el gran cambio que ha habido pues en la visión europea. Y lo que vemos también es que esto nos va a permitir centrarnos de nuevo en el retrato. Es una especie de tratar de reposicionar la idea vamos, no del ser humano, sino del individualismo, es decir, de que existe ahora una necesidad no solamente de hablar del rey, del emperador y de las grandes batallas, sino hablar del día a día y de las eh, situaciones cotidianas, que esto es el preludio también, ¿no? El que se empiece a tomar en cuenta a las personas de forma individual y a sus logros individuales es el preludio para lo que después va a ser como esta, pues que actualmente vivimos, ¿no? Y que se conoce como lo que sería esta ascensión de la burguesía al poder, que pues precisamente de ahí es de donde surge la democracia, ¿no? La idea de que ahora cualquiera pueda ser elegido. Todavía estamos aquí viendo como los gérmenes de estas ideas que se van a dar en el siglo XIX, pero podemos ver cómo hay gran atención ya no a la forma del movimiento, ya no a las posturas, sino al retrato, al parecido, a la representación bueno, representación formal y del parecido de las personas retratadas. Finalmente, en este tiempo también también surgen ya consciente y plenamente lo que son las ideas sí enciclopedistas, la idea de poder generar un compendio del conocimiento global de la humanidad, que desafortunadamente tampoco se logra, ¿no? Aunque se hace desde otro punto de vista, no como el Museo Carpaccio que vimos la edición anterior, que eran solamente imágenes, sino que en este caso, pues sí se hacen textos y tomos que van a tratar de juntar todo el conocimiento de forma escrita, ¿no? Muy similar a lo que actualmente son las enciclopedias, o lo que fueron hasta el siglo XX las enciclopedias. Y en este sentido también vamos a ver que empieza a haber una serie de eh, estudios, o más bien no estudios, sino, bueno, porque lo que vemos aquí es el resultado, pero lo que empieza a haber es esfuerzos científicos para conocer todas las esquinas del mundo y tratar de entenderlas. Y como resultado de estas expediciones se van a generar varios libros, como vemos aquí la lámina botánica de Turpin del siglo XIX, 1815, que forma parte de un tratado de botánica en el cual pues se trataba de tener todo el conocimiento vegetal que se podía tener. El del centro, que es La Gran Garza Azul de George Audubon, es un libro en el cual se dibujan
todas las aves de América, o se trataban de dibujar todas las aves de América. En aquel tiempo Estados Unidos organiza una gran expedición eh, para reconocer todas las aves, o todas, sí, todo digamos, todo lo que era el continente que acababan de o más bien al que le acababan de poner el ojo. Entonces mandan a hacer grandes expediciones. Una de ellas es que es que da como resultado el libro de las aves de América. Y es un texto que tiene aproximadamente unos 90 centímetros de alto, creo que un poquito más, porque todas las aves representadas están representadas a tamaño natural. Y se trataba de hacer un compendio de imágenes de todos los animales con plumas que había en América, con detalles de colores, de formas, de eh, elementos descriptivos. Y lo que vemos pues es precisamente eso, ¿no? Gran atención al detalle, a la descripción, este dibujo casi analítico de análisis detallado de cada uno de los elementos de la figura. Y del lado izquierdo, si bien en este caso no es resultado de una exploración científica, pero sí de un esfuerzo pues casi científico. Este George Stubbs se va a convertir como uno de los mejores retratistas de toda la historia, pero sobre todo el mejor retratista equino de la historia. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer estudios incesantes y, les digo, casi científicos de los caballos, entendiendo su movimiento, su posición y su anatomía. No solamente copiaba y dibujaba caballos que él veía en la naturaleza o en establos, sino que incluso en alguna ocasión llegó a comprar un caballo para poder disecarlo completamente y poder analizar cada una de sus partes y cómo podía representarlas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la parte 6 del dibujo, de la historia del dibujo, centrándonos sobre todo en la etapa del barroco y del neoclásico. Eh, lo importante aquí, de nuevo, es ver cómo las circunstancias van cambiando en Occidente, y este cambio de las circunstancias históricas, filosóficas, tienen que ver con la manera en la que las personas se veían a sí mismas durante estos siglos, y evidentemente que las circunstancias distintas van a generar formas de representación diferentes.